Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y energía. Y si no, aquí estoy yo para inyectarles un poco de entusiasmo con un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las noticias de celebridades, de los chismes, si lo prefieren, pero siempre con un toque de análisis y por supuesto con muchísimo cariño hacia nuestro protagonista del día, Aatay Ulusoy. Sí, el guapísimo Aatay, el hombre que ha conquistado nuestros corazones con su talento y su encanto, y que últimamente ha sido el centro de todas las miradas por un motivo muy especial. Como bien dice el título, Aatay Ulusoy rompe el silencio. Su declaración sobre Serine y en Cannes te sorprenderá. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es jugoso, mis amores. Sé que muchos de ustedes son fervientes admiradores de Aatay, y también sé que les encanta estar al tanto de todo lo que ocurre en su vida, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar juntos las declaraciones explosivas que hizo en el Festival de Cannes, donde, para sorpresa de muchos, abordó un tema que ha estado rondando el mundo del espectáculo desde hace mucho tiempo: su relación con la talentosísima Serine Sarkaya. Y antes de que continuemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones también, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así estarán siempre al día con las últimas noticias. Ahora sí, empecemos. Para ponerlos en contexto, recordemos que Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya fueron una de las parejas más queridas, comentadas y mediáticas en el universo de las series turcas. Hicieron vibrar a la audiencia con sus icónicos personajes en la inolvidable serie Medcezir, donde la química entre ellos era, sencillamente, innegable. Muchos fans soñaban con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad, pero como suele suceder en el impredecible mundo de las celebridades, la relación, lamentablemente, no duró para siempre. Después de un tiempo decidieron tomar caminos separados, aunque siempre mantuvieron una relación cordial y respetuosa, al menos públicamente. Y aquí es donde entra en juego Cannes, y donde reside la gran sorpresa. Aatay fue invitado al prestigioso Festival de Cine de Cannes, un evento que reúne a las estrellas más importantes del mundo del cine. Ahí, durante una de las muchas entrevistas que concedió, le preguntaron directamente sobre su relación actual con Serine. Los reporteros, astutos y perspicaces como son, no perdieron la oportunidad de indagar en este tema tan jugoso y Aatay, contra todo pronóstico, decidió responder. La pregunta específica fue algo así como: Aatay, ¿cómo es tu relación con Serine y hoy en día? ¿Siguen manteniendo contacto? ¿Hay alguna posibilidad de volver a verlos juntos en algún proyecto? Imagínense la expectación. El mundo entero, o al menos el sector más interesado en las series turcas, estaba conteniendo la respiración. Y la respuesta de Aatay, bueno, fue bastante inesperada y, por qué no decirlo, sorprendente. Primero Aatay esbozó una sonrisa, esa sonrisa que tiene el poder de derretir a cualquiera, y con un tono tranquilo, sereno y reflexivo comenzó a hablar. Dijo algo como: Serine es una persona muy especial para mí. La considero una gran amiga, una compañera de trabajo excepcional y sobre todo, una persona a la que le guardo un gran cariño y respeto. Palabras mayores. Hasta aquí, todo bien, bastante diplomático y predecible, ¿no? Esperábamos una respuesta cordial, pero luego llegó la bomba. Continuó diciendo: hemos aprendido mucho el uno del otro, y aunque nuestros caminos se separaron en el pasado, siempre hay un lazo que nos une, un lazo que va más allá de lo profesional. Nos entendemos, nos comprendemos y nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos y en todas las decisiones importantes que tomamos. ¡Guau! Aquí es donde la cosa se puso realmente interesante. No solo reconoció la importancia de Serine en su vida, sino que dejó entrever una conexión más profunda, una conexión que trasciende el tiempo, las circunstancias y aparentemente cualquier rumor o especulación malintencionada. Pero la verdadera sorpresa, el momento culminante de la entrevista, llegó cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Aatay, sin dudarlo ni un instante, respondió: nunca digas nunca. Si el proyecto es el adecuado, si la historia nos atrae a ambos, y si las agendas lo permiten, por supuesto que me encantaría volver a compartir pantalla con Serine.
Creo que juntos podemos crear algo mágico, algo que el público disfrute, que nos enriquezca a ambos como artistas y que quien ese ave vuelva a encender la chispa que nos unió en el pasado. Prepárense para el shock. Literalmente en ese preciso instante el mundo de las redes sociales explotó. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se hicieron eco de sus palabras, y las especulaciones sobre un posible reencuentro profesional no se hicieron esperar. ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una nueva serie? ¿Una película que rompa récords de taquilla? Las posibilidades son infinitas y la emoción, la expectación y el entusiasmo están por las nubes. Pero la declaración de Atay en Cannes no solo nos sorprendió por su contenido, sino también por la forma en que la hizo. Demostró una madurez que admiramos, una honestidad que agradecemos y, sobre todo, un profundo respeto por Serrini. No se limitó a dar respuestas evasivas o diplomáticas, sino que se sinceró y compartió sus sentimientos de una manera que conmovió a muchos. Fue auténtico, genuino y demostró que a pesar del tiempo transcurrido, el cariño y el afecto entre ellos sigue intacto. Ahora adentrémonos en un análisis más profundo. ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? Primero, queda claro que la relación entre Atay y Serrini es, en la actualidad, mucho más fuerte, sana y madura de lo que se pensaba. Han sabido mantener una amistad sólida y respetuosa a pesar de las circunstancias y de los rumores que en muchas ocasiones han intentado dañar su imagen. Segundo, la posibilidad de un reencuentro profesional es real y palpable. La puerta está abierta y solo falta que surja el proyecto adecuado, la historia perfecta, para que ambos vuelvan a brillar juntos, conquistando al público una vez más. Y tercero, y quizás lo más importante, la declaración de Atay demuestra su crecimiento como persona y como profesional. Ha aprendido a gestionar su vida privada con elegancia y a mantener una imagen positiva y respetuosa en el ojo público. Ha sabido manejar la situación con madurez y respeto, demostrando que es un hombre de palabra y que, a pesar de todo, el cariño y la admiración por Serrini siguen intactos. ¿Pero qué significa esto para el futuro de Atay? Bueno, abre un abanico de posibilidades. Refuerza su imagen como un hombre sensible, inteligente y con valores. Potencia su atractivo como artista y lo convierte en un personaje aún más interesante y atractivo para los productores y directores de cine y televisión. Y por supuesto alimenta la esperanza de los fans de verlos juntos nuevamente, creando una expectativa que seguramente influirá en sus futuros proyectos y que a buen seguro atraerá a un gran número de espectadores. En definitiva, la declaración de Atay Ulusoy en Cannes sobre Serrini y Sarkaya fue una bomba que sacudió el mundo del espectáculo. Nos sorprendió, nos emocionó y nos dejó con muchas ganas de más. Y eso es precisamente lo que nos gusta a los amantes del drama y de los chismes de celebridades, ¿verdad? Nos encanta ver cómo las vidas de nuestros ídolos se entrelazan, cómo las relaciones evolucionan y cómo, a veces, las segundas oportunidades pueden llegar a ser incluso mejores que las primeras. No podemos negar que la sola idea de ver a Atay y Serrini juntos de nuevo en la pantalla nos llena de emoción y nostalgia. Recordamos con cariño su química innegable en Medcezir, sus miradas cómplices, sus diálogos llenos de pasión y la forma en que nos hacían suspirar con cada escena. La posibilidad de revivir esa magia, de volver a sentir esas emociones, es algo que sin duda emociona a sus fans. Pero más allá de la nostalgia, la declaración de Atay nos muestra la importancia del respeto, de la madurez y de la capacidad de mantener relaciones saludables incluso después de una ruptura. Nos demuestra que es posible, a pesar de las circunstancias, mantener una amistad sólida y sincera, basada en el cariño y la admiración mutua. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser aplaudido. Así que, mis queridos seguidores, estén atentos. Manténganse informados. Sigan de cerca los proyectos de Atay y Serrini. Porque, quién sabe, tal vez pronto tengamos la dicha de verlos juntos de nuevo, creando una nueva historia que nos enamore y nos haga vibrar como lo hicieron en el pasado. El futuro es incierto, pero la esperanza, como siempre, es lo último que se pierde. Y en este caso, la esperanza de verlos juntos de nuevo es más fuerte que nunca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y leer sus opiniones. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Atay? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran juntos?
¿Creen que esta declaración pueda significar el inicio de algo nuevo? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden que pueden compartir este vídeo en todas sus redes sociales, para que más personas puedan estar al tanto de las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden seguir sonriendo porque la vida es una fiesta. Chao, chao, y hasta la próxima. Los quiero mucho. Y no olviden que el mundo del espectáculo siempre nos tiene reservadas sorpresas, así que manténganse atentos porque la próxima noticia podría ser incluso más impactante que esta. Nos vemos.